días, colegas. Esperemos que estén todos y todas muy bien. Les damos la más cordial bienvenida a la reunión número 17 del ciclo de actualización para periodistas CAP, esta iniciativa de formación y de fortalecimiento del periodismo independiente que estamos impulsando ya desde hace varios meses y que tiene periodistas de Guatemala, El Salvador y Honduras participando activamente en los temas de emergencias sanitarias, emergencias climáticas y migraciones. Tenemos el gusto hoy de que nos acompañe Adrián Martínez Blanco para abordar la temática Entendiendo las cumbres climáticas. Adrián es investigador en impactos climáticos, daños y pérdidas, derechos humanos, participación pública y derecho internacional climático. Tiene una maestría en ambiente, desarrollo y paz con especialidad en políticas públicas y es candidato a Juris Doctor en la Universidad del Este de Finlandia. Ha realizado acciones de incidencia política en las cumbres climáticas desde el año 2014 y actualmente Adrián Martínez se desempeña como director de la Ruta del Clima. Así que le queremos dar la más cordial bienvenida y agradecerle estar con nosotros en esta reunión 17 del CAP, Entendiendo las Cumbres Climáticas. Adrián, muy buenos días y te dejo en el uso de la palabra. Muy buenos días y gracias a todos y todas por acompañarnos. Para empezar, quería tal vez probar un poco de retroalimentación de todas y todos ustedes y les quisiera pasar acá en el chat para que se conecten a menti.com y pudiéramos ir respondiendo a algunas preguntas, solo 3 preguntas, son poquitas sobre lo que ustedes tal vez sepan o quisieran saber sobre las cumbres climáticas. Entonces, si pueden meterse en la página web de menti.com, ponen ese código y podemos ir respondiendo la primera pregunta, que es ¿para qué son las cumbres climáticas? Y yo puedo ir compartiendo, bueno, aquí ya tenemos 3 respuestas, pero si ustedes pueden ir respondiendo poquito a poco, y si no pueden porque están en el celular o porque les queda un poco complicado responder, pueden también irlas poniendo en el chat de Zoom. Y la primera pregunta sería que ustedes por favor nos comenten para qué son las cumbres climáticas. No tiene que ser como esa respuesta súper grande o súper técnica, pero una noción general, digamos, de cómo perciben las cumbres climáticas, ya como lo han visto en la prensa, que ustedes mismos o mismas generan o leen, o en términos de cómo se refieren los técnicos o los políticos. Y vamos viendo que, bueno, están hablando como un diagnóstico para detectar amenazas, frenar emisiones, hablar sobre el clima, establecer metas, discutir avances, ponerse de acuerdo. Entonces vamos teniendo tal vez una idea general de qué es lo que todos y todas piensan. Y eso es muy importante, digamos, porque el concepto de qué es la gobernanza internacional del cambio climático ha ido variando desde la creación de la convención y se ha ido diversificando. Y también adentro de los procesos normativos, digamos, de gobernanza que tiene la convención, hay una multiplicidad de temas y objetivos que tienen las personas que participan, y luego en sí las cumbres climáticas, la gente va a participar tanto por lo que se discute formalmente en estos procesos, como por muchas otras razones, incluyendo incidencia política, negocios, publicar investigación y demás. Si gusta, pasamos a la siguiente pregunta del Mentimeter, que quisiera saber, creo que es útil para mí, si alguno o alguna ha participado en una cumbre de cambio climático. Ya tenemos una persona que dijo que no. Igual, si no pueden responder, pueden ponerlo ahí en el chat, como para saber más o menos cómo estamos. Y eso también es súper útil porque participar en una cumbre
lo decía un colega de una ONG esta semana, que la primera vez que fue una cumbre nada más fue a ver, literal, no fue a hacer nada. Ya la segunda cumbre tal vez sí fue a trabajar un poco, porque es tanta la confusión, especialmente la primera semana, son reuniones muy, muy grandes y pues y hay demasiados temas simultáneos y esto puede ser un poco problemático. Entonces ya tenemos una mayoría de al menos de 6 personas que nos han dicho que no. Y para ir avanzando, ya esto es una métrica bastante fuerte, un 100% que no. Y la segunda, la última pregunta, que no sé por qué dice que está close, pero si no pueden responder, me lo pueden poner aquí en el, en el chat de Zoom, porque aparentemente no me está queriendo colaborar. Sí. Entonces, si pudieran entonces, porque no parece estar funcionando esta última slide, y con Menti no soy tan, no soy tan familiarizado, pudieran poner en el chat de Zoom cuál es la principal duda que ustedes traen hoy a este espacio, que espero que también tengamos un poquito de diálogo sobre la participación de ustedes, tal vez en el sombrero que quieran tener como periodistas o en el término si quieren ser incidentes o activistas. ¿Cuál es la principal duda que tienen de cómo funciona o cómo se puede participar? Y tal vez lo pudieran poner acá en el Zoom de chat, en el Zoom, en el chat de Zoom, para poder ir ya más o menos avanzando. Entonces voy a quitar Menti porque nos traicionó. Entonces mientras voy haciendo la transición hacia la presentación de Prezi que tengo para hoy, en el Zoom, podrían ir poniendo ahí en el chat esa respuesta. ¿Cuál es la principal duda que tienen? Les voy a dar unos segunditos a ver si alguien se anima a escribir en el chat. Si no, igual empezamos con la presentación. Ok, bueno, Marielos fue de pionera y puso cuál es la mejor forma de cubrir el periodismo desde las cumbres climáticas. Vamos a tratar de abordar eso. Yo creo que, bueno, al menos nuestra organización sí ha tratado de hacer bastante comunicación y no solo incidencia, y tal vez podríamos guiarlos de alguna forma en eso. Yo creo que se tiene una similitud en lo que hay que hacer para poder seguir el tema de darle seguimiento a los diferentes procesos. Obtener los informes públicos que los países presentan. Ok, ahí tal vez abordaremos un poco. En las cumbres climáticas va más allá, tal vez a las políticas públicas que los gobiernos presentan, pero también hay una multiplicidad de declaraciones e informes técnicos que se desarrollan dentro de la misma cumbre que podemos abordar. Entonces, con estas dos preguntas de Nelson y Marielos, vamos a empezar la presentación. Creo que sí la pueden ver. Si no hay, me avisan en el chat. Y bueno, primero, como Marielos les comentó, mi nombre es Adrián, soy el director de la Ruta del Clima. Nuestra ONG se enfoca en promover la participación del público y eso para nosotros también incluye todo lo que es la prensa, los diferentes sectores que hacen la sociedad de nuestros países. Y también tenemos un enfoque muy específico en el tema de impactos climáticos y justicia. Bueno, Diana Mesa, antes para ver la pregunta, dice, ¿hay restricciones para observar las cumbres climáticas y el abordaje de todo lo que ocurra por parte de los periodistas y esta actividad de la persona? Eso también lo vamos a ver. Entonces vamos a empezar nuestro pequeño recorrido. Lo que yo quería comentarles hoy es básicamente responder a algunas preguntas. ¿Qué es gobernanza climática? Y esto es esencial para la pregunta que hacía Marielos. Es importante comprender el proceso de gobernanza climática para entender y especialmente para cubrir como periodistas lo que va pasando, porque tiene un orden lógico, tiene una serie de procesos que son históricos, que vienen de muy atrás, decisiones que se suman a otras decisiones, costumbres, prácticas e intereses que
ya están declarados y se siguen reflejando una y otra vez en todas las decisiones que tienen. ¿Por qué es útil? ¿Cómo funciona? Un poquito de una explicación sobre las herramientas claves. Me imagino, no sé si ya, creo que ya tuvieron como más detalle en lo que es la Convención y el Acuerdo de París, pero ¿por qué eso es relevante para seguir las negociaciones climáticas e incidir o compartir esta información? Ricardo nos dice, con oposiciones tan fuertes a restricciones para tratar de contener la crisis climática, ¿cómo funcionan las cumbres climáticas como para que puedan abrirse al paso de necesidades o derechos de las comunidades en relación del clima? Bueno, eso lo vamos a dejar, este tipo de preguntas para el final, porque realmente es muy difícil y depende, Ricardo, mucho de la incidencia que hacen esas mismas comunidades para tener una voz y mostrar las urgencias, prioridades y necesidades contextuales que tienen. Y eso tiene que ver mucho con la participación, poder tratar de romper con las narrativas principales y poder contextualizar el cambio climático en los diferentes territorios y realidades socioeconómicas, culturales y políticas. Luego, la otra pregunta que quisiera abordar es quiénes pueden participar, y ahí vamos a hablar un poco del proceso de los observadores, del proceso de los periodistas, qué hay, qué no hay, y cómo participar en la gobernanza, qué es lo que hacen, y es muy importante, los observadores y los países miembros que le dicen parties dentro de la convención, que es como lo tradicional, y que también son temas o hitos tal vez de relevancia para a ustedes como periodistas que pudieran comunicar. Una definición, bueno, como les dije, la gobernanza son este proceso de toma de decisiones que nos lleva eventualmente a algún tipo de acción, y de eso es básicamente lo que nosotros observamos dentro de la cumbre climática. Es el clímax dividido en 2 semanas, y cada semana tiene una importancia relevante de un proceso de negociación que se hizo todo el año, tanto en la interseccional, que pasa unos meses antes de la COP, como en las reuniones de grupos de trabajo, de plataformas, las reuniones bilaterales, las reuniones de grupos de países, todo avanzando en los diferentes flujos de negociación de los diferentes temas, de los diferentes mecanismos, de los diferentes órganos de la convención. Todo eso llega a reflejarse en la primera semana, en las reuniones de ciertos órganos que ahora los vamos a explicar, y que eventualmente tiene su gran desenlace en la segunda semana, cuando se reúnen la asamblea plenaria, en las plenarias de los tratados, del Acuerdo de París, del Protocolo de Kioto, que a veces se reúnen todavía, o de la Convención Marco, y tiene como los grandes desenlaces que se reportan muchas veces. Pero es un proceso de todo el año. Y ese es el proceso de gobernanza que queremos ver. Y estamos buscando cubrir 3 instrumentos que tienen órganos y procesos de decisión históricos, y que se están interrelacionados. El protocolo de Kioto tal vez en menos medida cada vez, pero todavía estamos, por ejemplo, partes del protocolo de Kioto, como el fondo de adaptación, se pasaron al Acuerdo de París, entonces se mudaron de casa, o cosas como los mecanismos de desarrollo limpio, de mitigación del protocolo de Kioto, están en discusión en el artículo 6 del Acuerdo de París, para ver cómo se pasan, o cómo se reintegran, o cómo se reinventan, o cómo se descartan al olvido. Entonces hay una interacción guiada por la Convención Marco de Cambio Climático, que tiene órganos presentes que también generan hitos de gobernanza, que es lo que nosotros vamos a observar, y es lo que alrededor de lo cual seguimos una historia y un proceso. Uy, se me desordenó. Vamos a devolvernos. Vamos ahí un segundito mientras llegamos a donde íbamos. Ok. El siguiente punto que quería mostrar es que es un proceso histórico que trasciende más de 1992, más o menos, cuando se empezó todas estas discusiones de la cumbre. Es algo bastante histórico que pudiéramos ligarlo con muchos otros temas, pero tenemos que tenerlo presente que no es un proceso de gobernanza aislado. También podemos decir que, respondiendo a la primera pregunta que les hice, el cambio climático no es solo sobre el fenómeno del cambio climático, sobre las causas del cambio climático, sino es sobre el desarrollo. Y eso lo vamos a ver cómo ha ido evolucionando cuando veamos los principales artículos de la Convención Marco y también del Acuerdo de París.
Como les dije, las cumbres de cambio climático tienen la conferencia de partes de la convención, la conferencia de partes del protocolo de Kioto, la conferencia de partes que le dicen CMA del Acuerdo de París. Son esos espacios finales de decisión que tienen lugar al final de año y pues han ido en su rotación regional de las 5 regiones de Naciones Unidas rotando todos los años, desde 1992, en torno a definir, crear e implementar las acciones relacionadas con la gobernanza del cambio climático. El Acuerdo de París también tiene unos ciclos que son súper importantes. Por ejemplo, estamos iniciando, o debimos haber iniciado en el 2020, es el ciclo de los NDCs. Lastimosamente, no todos los NDCs fueron remitidos. Y en el 2023 empezamos lo que es el balance mundial, que viene a analizar más o menos cuáles han sido los resultados o el estado de la cuestión de esos compromisos de los NDCs, y así cada 5 años. Entonces, tenemos las cumbres de cambio climático cada 5 y ahora el Acuerdo de París tiene un ciclo más grande de cada 5 años. Entonces, como para que veamos dónde van las narrativas y por dónde va como la historia de la gobernanza. Bueno, esas son las preguntas que dijimos que íbamos a ver y las vamos a estar viendo para yo acordarme de qué es lo que estamos hablando. Bueno, como les mencioné, la Convención de Marco entró en vigor en el 1994, estamos hablando de 197 países. Eso es muy importante que tengamos noción. Son casi todos los países del mundo, todas las culturas, todos los intereses económicos, todas las tragedias y conflictos políticos o económicos o culturales están en interacción en esta dinámica, en esta historia. Entonces es algo que tengamos muy presente. Como mencionamos, uno de los objetivos que tiene la Convención Marco, que es como la columna o el esqueleto del proceso de gobernanza internacional que nos lidera en esta historia, es reducir las emisiones que las personas, y eso es muy importante, no estamos hablando de desastres naturales que han siempre pasado, sino estamos hablando del efecto de las personas en el sistema climático. Esa es la historia que estamos viendo. Y eso tiene muy importante porque luego el Acuerdo de París lo relaciona con equidad y responsabilidad. Y especialmente cuando vemos este objetivo, lo otro importante que tenemos que ver son la palabra, por ejemplo, producción de alimentos, ¿ok? Entonces no es necesariamente solo reducir emisiones, sino tenía algo que ver con la producción alimenticia y eso es muy importante. Y también el desarrollo sostenible es algo que debe asegurarse al realizar el objetivo de reducir emisiones. Por ende, no solo estamos viendo el fenómeno climático, sino las acciones que tienen las personas para causarlo, su interacción de la solución que podemos darle con mantener el sistema de producción de alimentos y que el desarrollo sostenible sea viable. Por ende, todas las negociaciones de cambio climático no son solo sobre el cambio climático, son sobre los modelos de desarrollo alrededor o que impactan en las causas del cambio climático y el rol de las personas y las empresas principalmente y ciertos países. La Convención Marco tiene esto que se llama bodies, o constituted bodies, o órganos constituyentes, y tiene 3 principales, de los cuales podemos también sacar muchas historias y seguir muchos procesos, y ver cómo esto pues se refleja en esta historia principal del rol de las personas en reducir y causar el cambio climático. Uno de esos primeros órganos que tiene mucho que ver con la generación de conocimiento, con la interacción que tiene con el IPCC, aunque el IPCC es creado por otro organismo internacional, tiene una relación muy íntima con la Convención Marco y lo que se llama SAFSA, o el órgano subsidiario para la asesoría científica y tecnológica, ve el tema técnico, digamos, de la ciencia que siempre está detrás de estas discusiones, de los procesos de toma de decisión. Eso es también muy importante de seguir porque pueden remitir informes. Y esto entonces es uno de esos órganos permanentes que guían la historia científica y de datos y que informa el proceso de decisión.
y ellos sesionan también durante el año, en la sesión interseccional y en la primera semana especialmente de la COP. Entonces es una historia que uno puede seguir, un órgano, un espacio de diálogo de política que está ahí, que es bastante rico para verlo. Por ejemplo, en la COP24, el rol del SAFSTA pudo ser muy importante porque cuando le pidieron un reporte al IPCC, pues al final la convención no quiso aceptarlo por razones políticas. Entonces, digamos, hubo toda una controversia sobre el input científico hacia la decisión política. Entonces, es algo importante, digamos, de que puede haber cosas que lleguen a trascender a la discusión principal desde esos órganos tal vez más científicos o técnicos. El SBI o el órgano subsidiario para implementación es realmente el que más me gusta porque es donde está todo el drama, es toda la discusión sobre implementación, sobre los procesos de administración, sobre las diferentes plataformas y mecanismos que se crean. Muchos de los pequeños, como por ejemplo órganos como el mecanismo de Varsovia para daños y pérdidas o diferentes plataformas de diálogo, al final preparan declaraciones que son vistas por el SBI y el SBI genera borradores de resoluciones o decisiones que luego son enviadas para la segunda semana a la plenaria, donde ya se puede adoptar una decisión. Esto es muy interesante, el tema de las decisiones. Todos los acuerdos tienen decisiones que son resoluciones no vinculantes interpretativas del acuerdo. Y eso es lo que realmente el resultado final de las cumbres climáticas o de las conferencias de las partes de cada acuerdo son esas decisiones. Entonces podemos ver que se llaman decisión 1 COP21. Entonces de la cumbre de la conferencia de las partes 1 de la decisión 1 de la COP21, esa es una decisión y viene un montón de normas que crean cosas como el fondo de adaptación, que crean cosas como la plataformas de intercambio, como la red de diálogo de Santiago, diferentes declaraciones, y el Acuerdo de París tiene una, la CMA, entonces sería decisión 1, CMA, no sé, en la COP24, entonces CMA 24. Y uno las puede investigar y eso nos permite devolvernos históricamente en cualquier tema. Podemos devolvernos por medio de ediciones de la COP sobre la creación del plan de acción de género y vemos cómo fue evolucionando, cuáles fueron las decisiones que tomaron lugar en el SBI, que luego se volvieron borradores de decisiones y luego fueron adoptadas. Por ejemplo, los INDCs, que son el precursor de los actuales NDCs, de esos compromisos nacionales determinados que tienen los países, fue una decisión que se inventaron en la COP20 en Perú. Entonces ahí decidieron que había que hacer algo, no sabían muy bien con qué reglas para que los países tuvieran compromisos nacionales y se crearon los INDCs. Luego, cuando crearon en el año siguiente el Acuerdo de París, transformaron eso incluyéndolo en el Acuerdo de París, en los NDCs. Entonces podemos seguir por medio de las decisiones y de las discusiones de órganos como el SBI y las decisiones que luego toman las plenarias, la historia y el desenlace de los temas económico-políticos que se ven dentro de la Convención Marco. Luego está el SCF, que es el Standing Committee on Finance, que es el comité permanente sobre financiamiento. Ese comité tiene una cosa que se llama el mecanismo de financiamiento, que es los que velan por el Fondo de Adaptación, por el Green Climate Fund, por todos esos, incluyendo algunos que son más chiquititos y desconocidos, pues ahí podemos seguir la plata. Por ejemplo, los 100 billones de dólares que no llegaron el año pasado, que habían prometido, y los billones de dólares que ahora dicen que van a prometer en esta próxima COP, pero de los cuales nunca llega nada. Entonces, digamos, es historia de quién pone quién, de cómo se, por ejemplo, los proyectos que se están aprobando en el Green Climate Fund en este momento, todo ese tipo de historia las podemos ver en esto y también dentro de los procesos de gobernanza internos de cada uno de esos foros, que muchos tienen procesos de acreditación también para incidencia, similares o aparte del proceso de acreditación dentro de la Convención Marco. Entonces, eso, digamos, es otro lugar donde podemos seguir a profundidad un tema como el financiamiento climático, que muchos periodistas y muchos ONGs lo hacen y es un tema súper denso. Esta es como se veía la estructura de gobernanza antes de que se
viniera el Acuerdo de París. No tengo un gráfico ya con el Acuerdo de París porque nadie lo ha hecho y no me ha dado chance de hacerlo, pero por ejemplo, este último que hice, la Adaptation Fund Board, yo ya lo podría poner dentro de la estructura del Acuerdo de París porque ya se pasó. Entonces, digamos, este tipo de tener una idea o al menos uno tratar en su mente o hacerlo con un gráfico de cuáles son los espacios, me da lugar en la práctica de saber cuáles reuniones debería yo tratar de ir y cuáles órganos debería seguir para saber cuándo van a tener reuniones. Muchas de esas van a ser virtuales, muchas de esas van a ser presenciales, más ahora con el COVID. Pero entonces yo, por ejemplo, puedo saber cuándo se va a reunir el Adaptation Board o cuándo el SBA va a ver algo sobre eso o el comité de financiamiento o el mecanismo de financiamiento sobre el fondo de adaptación. Entonces yo ya sé que puedo ir a esas reuniones para seguir la historia y ver qué posiciones tienen los países, qué preguntas puedo hacer, qué historia puedo generar. Esto, digamos, es el proceso de asistencia que realiza el secretariado de la Convención Marco a los diferentes órganos constituyentes, a los diferentes, por ejemplo, a los NAPs, a los National Adaptation Plans o a los diferentes plataformas o espacios de gobernanza que hay. Y como pueden ver, es un proceso súper denso para lo que hace el secretariado. Y sin embargo, muchos le ponen a diferentes, digamos, es imposible poner atención a todo, pero si yo ya sé mi tema, puedo saber qué está haciendo el secretariado, por ejemplo. Yo sé qué está haciendo el secretariado en relación a las decisiones que está tomando el buró para definir si va a haber o no una COP presencial. Entonces, por ejemplo, han habido comunicaciones y ahí las ONGs están interactuando con el secretariado actualmente y molestándolo y la secretaría está interviniendo en eso. Entonces, por ejemplo, la gente de Climate Home News hace 2 semanas sacó una noticia sobre ese drama, sobre esa historia, sobre eso que es muy importante, la participación y la organización de la cumbre climática, las implicaciones. Entonces, saber quiénes son los oficiales, cuáles son los procesos, cuál instancia, quién entrevistar de parte del secretariado en los procesos de política que realizan los órganos constituyentes o lo que sea que pase afuera, porque también pasan un montón de cosas afuera que no siguen tal vez solo esta línea estructural de la gobernanza, es muy importante también tanto para la incidencia como para la comunicación del proceso. No sé, vamos a entrarle un toque ahora al Acuerdo de París. Y no sé si tienen alguna pregunta, Ricardo, te voy a responder tal vez ahorita que concluya, pero si tienen alguna pregunta de lo que he mencionado, ojalá la apunten y la podemos hacer cuando ya termine un poco de presentar, para que no se les olvide. El Acuerdo de París, que entró en el 2016, tiene 191 firmas, o sea que eso nos implica que hay países que son miembros de la convención, pero que no son miembros del Acuerdo de París, como por ejemplo los Estados Unidos, que por todo el plazo por una parte considerable del plazo de Trump, solo fue parte de la Convención Marco, pero no parte del Acuerdo de París. Entonces eso es también importante tener presente cuáles son esos. Por ejemplo, algunos países como el Vaticano, que son nada más observadores. El Acuerdo de París introduce nuevos elementos, digamos, que también nos sirven para entender la gobernanza y entender cuáles son las narrativas y por qué ciertos actores piensan qué. Entonces, por ejemplo, aparte de reducir las emisiones que mencionaba la Convención Marco, se metió expresamente la palabra desarrollo sostenible y erradicar la pobreza. Entonces, podemos ver que la narrativa del desarrollo, de la pobreza, el tema económico, social, es aún más relevante dentro de la meta del Acuerdo de París. También otro de los elementos súper claros que hay que tener es que los países escogieron tener una franja de compromiso de 1.5 a 2 grados. ¿Y qué implica eso, por ejemplo, en cambio climático? Que de 1.5 ya van a haber impactos climáticos. Entonces, los países, la gobernanza internacional aceptó de que hay cierto daño que es aceptable o cierto daño que va a pasar y que ellos van a ver cómo gestionan según la justicia y la responsabilidad en las comunidades, en los países a raíz del cambio climático. Y que ese daño o ese impacto que pueda tener el cambio climático va a variar del 1.5 del incremento de temperatura del planeta hasta 2 grados. Entonces, lo que podemos tener, aún si el Acuerdo de París es exitoso, son las emisiones que generen
que causen un incremento de la temperatura de 1.5 a 2 grados y los impactos que eso genere para el beneficio o para el perjuicio de quien sea que viva en el planeta. Y eso es muy importante para lugares como Centroamérica, donde nuestra contribución, por ejemplo, la de mi país, a las emisiones de carbono es 0.03% de las emisiones mundiales, y los impactos climáticos que vamos a hacer van a ser muchísimo más considerables, que vamos a recibir, van a ser muchísimo más considerables y muchísimo más costosos de lo que implicó nuestras emisiones. Entonces, eso es importante también tener esa discusión. Y también eso va a implicar qué tanta ambición pueden tener los países. Mientras lo logren entre 1.5 a 2 grados, más o menos emisiones van a estar bien. Entonces, esa discusión tiene mucho que ver con lo que se está hablando ahora del net zero, que es carbono neutralidad, o el cero absoluto, que es reducir realmente las emisiones. Y eso es algo que está muy, muy de boga también ahora en las discusiones políticas. El tema de financiamiento y el tema, digamos, el artículo 2.2 que nos habla específicamente que todo esto debe darse a partir de la equidad o justicia, como lo quieran ustedes interpretar esa palabra en inglés, que es equity, y el principio de responsabilidades comunes que todos tenemos, pero diferenciadas según nuestras emisiones y nuestras respectivas capacidades. O sea, que no es mi responsabilidad igual que la que es de Estados Unidos, ni mía como persona, que Exxon como empresa que se ha beneficiado a raíz de la generación de emisiones de carbono. A raíz de esto se crean diferentes procesos, como son los NDCs, que acaban de reportar el segundo, como vemos el reporte de síntesis del secretariado, son como el 30% de las emisiones, son 46 países, básicamente es un fracaso, el nivel de ambición es súper bajo, no va a dar para la meta, igual faltan un montón, son 191 países que vieron reportado, y lo vieron reportado el año pasado y no se ha dado. Entonces el tema de los NDCs para esa COP es como, y sí hubo pandemia, pero ustedes tuvieron todo este tiempo para hacer compromisos nacionales y no lo han enviado, y los que lo enviaron fueron deficientes. Entonces eso es un mal agüero para la gobernanza climática. Otro espacio que, por ejemplo, está dentro de los objetivos de la presidencia de COP que tiene Inglaterra son las estrategias de largo plazo. Es otro elemento de política pública que podemos seguir. Para Costa Rica, por ejemplo, y para 29 otros países, incluyendo creo que la Unión Europea, ya han sido presentados y lo pueden buscar en la página web y ver qué son. Para Costa Rica es el plan de descarbonización, que es una meta de carbono neutralidad, básicamente. Luego tenemos el marco de transparencia, que es este mecanismo donde se reciben las diferentes informaciones sobre el cumplimiento de los NDCs y se realiza un análisis. Entonces, pues eso también se va a ver dentro de las COPs, es algo que hay que ver qué va a hacer este órgano, este marco de transparencia, qué implica cuando se reúne, los reportes que remita. Y luego el balance mundial, que se supone que va a empezar el primero en el 2023, que simplemente nos va a decir, bueno, ¿estamos logrando la meta de 1.5 a 2 grados o no? Implica que los nuevos NDCs que tienen que venir en el siguiente ciclo de NDCs, que creo que es como en 3 años, deberían ser aún más ambiciosos porque simplemente no estamos logrando lo que queremos. Entonces, el balance mundial o el Global Stocktake es un notición, digamos, para el 2023, es un tema súper clave para la política, y que con base en los reportes de síntesis de secretariado de este año sobre los NDCs, nos puede decir que no vamos bien. Bueno, eso es, como vieron, es lo que les estaba comentando sobre los procesos y los hitos que vienen para estos años, y que lo tengan bastante presente. Ya casi llegamos. Bueno, seguimos con el siguiente tema, que quién es el público en la convención. Y esto, tal vez ya una vez hecho esta pequeña síntesis o resumen de la estructura de gobernanza, que yo siento que es muy importante que tengan presente para que no anden buscando noticias sueltas o puedan tal vez guiarse en qué buscar cuando van a una cumbre y estar más como afinados y no buscar de todo y nada. Una vez que ya tenemos esta idea de qué son los órganos, cuáles son los procesos, y ya puedo empezar a seleccionar y buscar yo mismo, yo misma, qué es lo que yo quiero, ahora quisiera hablarles de cómo participar en las cumbres climáticas. Entonces, el primer tema que quisiera abordar es quién es el público dentro de todo esto. La Convención Marco, en el artículo 6, tiene
un artículo sobre participación, sobre acceso a información, intercambio de materiales. Entonces, el tema, digamos, de derechos de acceso dentro de la acción climática es muy importante. El Acuerdo de París también ve este tema, lo expande mucho, mucho más. Entonces, algo que tenemos presente dentro de la Comisión, dentro de la gobernanza climática, el tema de participación y acceso a información y gestión de capacidades es relevante. También hay artículos dentro de esas dos convenciones que nos permiten acceder a los observadores a participar dentro de ese proceso. ¿Qué es participar? Bueno, ya esos son otros 100 pesos, como dicen aquí, pero la cosa es que podemos estar adentro. Y esto tiene mucho que ver porque cuando se creó la Convención Marco y toda esta dinámica, y también, por ejemplo, la Convención de Biodiversidad y de Certificación, fue simultáneamente y fue el mismo proceso de la creación de la Declaración de Río y el principio 10 sobre la participación de las personas y el acceso a información en los procesos de decisión política. Y por eso es tan importante este tema y ha sido incluido dentro de estos acuerdos multilaterales ambientales. Entonces tenemos cierto derecho y es relevante tanto el rol de la prensa para el acceso a información como el de la sociedad civil. Sin embargo, una vara muy contradictoria es que en sí las cumbres no es como que todas podemos ir, realmente son cerradas al público. Entonces, hay cierta contradicción en eso y para eso es que es importante ver cuál es el proceso de participación. Algo también que tenemos que ver, tener muy presente en cuanto a los observadores es que los latinoamericanos, los africanos, los asiáticos, en general, tienen un menor índice de participación históricamente y por ende son capaces de influir muchísimo menos o de informar muchísimo menos que los países del norte global, incluyendo Australia y Europa. Eso nos quiere decir que las negociaciones y cómo se entiende qué es la urgencia y cómo se cuenta la historia y las decisiones que toman nuestros países se ven influenciadas grandemente por la perspectiva de unas minorías en el planeta, pero unas minorías con mucho capital económico, responsables por las emisiones y con mucho también capital político, haciendo muy importante tanto la participación de la sociedad civil como de la prensa. El público en sí dentro de la Convención Marco, quienes son observadores son la sociedad civil. La sociedad civil se organiza una vez que ha cumplido el proceso de acreditación por diferentes grupos, por ejemplo, los ENGO, las ONGs ambientales, los granjeros, los pueblos indígenas, los gobiernos subnacionales, por ejemplo, también pueden ser observadores. Hay una gran cantidad de universidades, lastimosamente no hay tantos investigadores latinoamericanos, sindicatos, mujeres, jóvenes e industria. Y si seguimos eso, digamos, si nos salimos un poco de la cabeza de seguir el proceso de gobernanza, esto es otro proceso de gobernanza, otra discusión de la cual también se hace un montón de incidencias, tienen sus hitos, sus espacios, sus rutinas, costumbres, hasta rituales. Por ejemplo, el Día de las Empresas en COP, el Día de la Juventud, etcétera, que hace que, por ejemplo, los eventos paralelos durante ese día todos sean sobre el rol del sector privado, todos sean sobre la juventud y la noticia se vuelve eso, y el secretariado y la comunicación se vuelve sobre eso, aparte de lo que pueda estar pasando en nuestros procesos o lo que pueda estar pasando en los procesos grandes de toma de decisiones plenarias. Y eso es también muy importante de saber que eso está pasando. Afuera de la COP están pasando otros procesos, otras conferencias grandes también relacionadas con la cumbre de cambio climático que pueden ser de interés, como el Global Landscape Forum o conferencias académicas o protestas, etcétera. La participación, como pueden ver en este gráfico, de la sociedad civil, de las empresas, de los gobiernos subnacionales es súper variada. Hay empresas vendiendo tecnología, hay investigadores presentando sus proyectos, hay ONGs que trabajan con gobierno presentando lo que hicieron con el gobierno, hay ONGs presentando lo que el gobierno quiso hacer. Entonces, hay una gran variedad de eventos paralelos, simultáneos, cientos de discusiones simultáneas, por lo cual es imperativo saber qué es lo que uno va a ir a hacer ahí, qué es la historia que uno está siguiendo, qué es el objetivo político que uno tiene.
¿Quiénes son, no son el público? Los 197 países no son el público, pero están los delegados ahí, son una parte importante de los miembros, son mayoría. Diana me pregunta que si se pueden apelar las decisiones tomadas en la cumbre, y si es así, ¿dónde se encuentra el procedimiento? No, no se pueden apelar, son decisiones basadas en consenso, interpretativas de todas las partes. Técnicamente no son legalmente vinculables, son más interpretaciones del texto de las convenciones, y pudieran revertirse, pero nunca se ha hecho. Pudieran llevarse a tribunales internacionales, pero también no conozco un precedente de eso. Algo que debería revertirse, por ejemplo, la decisión 1 de la COP21, el párrafo 51, donde prohíbe que del artículo 8 del Acuerdo de París se hable sobre compensación. Entonces, por ejemplo, eso no permite que ningún órgano del Acuerdo de París se pueda hablar sobre compensación para los daños y pérdidas a raíz de los impactos climáticos. Porque se decidió que daños y pérdidas para el proceso de gobernanza no vea eso. Entonces, por ejemplo, Diana, sobre eso debería poderse, pero no se ha hecho. ¿Quiénes son observadores pero no son el público? Todos los organismos de Naciones Unidas están ahí, pero todos. Y hay países observadores como el Vaticano que pues observan pero no votan porque no son realmente parte. Y la prensa. La prensa y los organismos internacionales tienen sus procesos de acreditación por aparte. Hablemos sobre el proceso de acreditación de la prensa. Ustedes lo pueden encontrar en la página web del secretariado, es un sistema web, igual que el de las ONGs. Prensa se define como todo lo que sea, prensa, fotografía, radio, televisión, cine, agencia de noticias y medios en línea. Entonces, en la sección de prensa, donde los grandes medios tienen sus booths y todo, y también hay booths que son colaborativos para la prensa en general, pues usted ve gente haciendo radio, haciendo podcast, haciendo cine, grabando documentales, escribiendo noticias, todo eso. Hay un espacio, usualmente es un centro de prensa, dentro de la convención, que ahora lo vamos a ver en el mapa de la COP25, donde eso pasa. ¿Qué se ocupa? Ser de una organización reconocida a nivel nacional e internacional, tener un gafete y una carta de respaldo y meterse al sistema cuando se abre la posibilidad para registrarse. Es más fácil ser prensa y obtener esa acreditación que ser una ONG, por ejemplo. Pero bueno, es algo que tienen que hacer todos los años y tienen ciertos requisitos. Y también, digamos, no les da acceso a lo mismo. Los parties tienen un gafete, los party overflow, que son como los suplentes o los segundones de los parties, tienen otro gafete. Ellos pueden meter cuanta gente quieran y ahí a veces meten ONGs, a veces meten investigadores, a veces meten prensa, a veces meten jóvenes, pero ellos tienen acceso a casi todo. Hay eventos dentro de la convención que ni siquiera los parties tienen acceso porque les dan un tiquete. Entonces, cada país tiene solo 2 tiquetes para entrar a un room donde va a haber cierta negociación. Luego, las ONGs tienen otro badge, otra acreditación, donde pueden entrar a casi todo, pero no a todo, y en muchas situaciones los pueden sacar solo porque digan que sí. Porque un party diga que quieren que saquen al público y lo sacan de una sala de negociación. La prensa tiene un acceso un poco más limitado que aún las ONGs, pero igual es bastante amplio, y igual muchos de los diálogos, que es la ventaja de las cumbres, se realizan en los pasillos y no tanto en esos espacios cerrados, al menos las ONGs. Como les mencioné, las ONGs se agrupan por muchos grupos, digamos, de negociación, engos, bingos, ringos, donde ellos generan sus propios procesos de gobernanza, su posicionamiento, etcétera. Los países también. Este pequeño mapa que lo pueden encontrar, hay diferentes artículos académicos que mapean los diferentes grupos de negociación. Entonces, primero tenemos los grandes grupos de Naciones Unidas, ¿verdad? Asia, Latinoamérica, Europa, etcétera. Y luego, dentro de la convención, hay grupos que vienen de otros procesos de Naciones Unidas, como el G77, que involucra un montón de ONGs, un montón de países, y luego hay subgrupos, como el ALBA, como AILAC en Latinoamérica, como OASIS en las islas del Pacífico, y todos, algunos son partes de grupos más grandes y tienen intereses diferentes y posiciones diferentes. Y estos marcan en general el ritmo
del proceso de toma de decisiones. Y es súper importante saber quién es cuál, porque a veces en los plenarios, por ejemplo, se levanta Costa Rica y dice, hablando por el grupo de G77 y China, entonces está hablando por la mayoría de países del sur global. O a veces se puede levantar Colombia y decir, bueno, hablando por AILA, que entonces está hablando por 6 países o 8 países o algo así en Latinoamérica. O hablando por los países con menor desarrollo, los LDCs, una cosa así. Y entonces así se van formando posiciones grupales. Y eso va marcando la pauta de que esas decisiones del Acuerdo de París o de la Convención Marco son aceptables de tomar y cuáles párrafos deben ser eliminados para ajustarse más y lograr ese consenso que es necesario para todas las decisiones tomadas dentro de la Convención, porque no es por mayoría. Bueno, ya casi voy llegando a la parte de cómo es una conferencia. Mariela, sí me gustaría saber si me puedes escribir en el chat cuánto tiempo me queda para ver cuánto me apuro o no. Como les dije, una conferencia varía en su confección, en su configuración, dependiendo del país. Cada país decide cómo hacerlo. Eso tiene un gran efecto en términos de la participación de las personas y qué tan fácil es. Estos dos mapas es una diferenciación entre la COP en Madrid y la COP a la izquierda, que es ok, voy a apurarme entonces. En la COP de la izquierda, que es de Polonia. Si vemos acá, en la C, esa C es donde era el comedor en Polonia y el A es donde estaba la sociedad civil. Lo demás es donde estaban los eventos paralelos y, por ejemplo, B y D era donde estaban las plenarias, lo principal. Algo súper curioso es que es Polonia y Polonia nunca ha sido para la inclusión de la participación del público. Entonces, como pueden ver, en A estaban tiradas todas las ONGs allá en un espacio segregado donde no realmente tenían interacción y todo lo demás eran los espacios relevantes. Eso cambia según la voluntad de la presidencia de la COP. En esta COP, por ejemplo, podemos ver que el 1 era un espacio abierto al público total de empresas, amigas de la presidencia de Chile, y que era un montón de petroleras, por cierto. Y luego el 2 era la entrada, y el 4 era, por ejemplo, donde estaba la prensa y donde estaban las conferencias, donde se daban las conferencias de prensa. Y luego 8 y 6 venían donde están los eventos paralelos, los pabellones de los países, donde muchos ministros, donde uno puede interactuar con ministros, interactuar con presidentes, interactuar con ONGs sobre eventos paralelos claves. El 10 es donde estaba la plenaria, el 9 era donde estaban todos los procesos de los órganos subsidiarios o órganos constituyentes, básicamente donde se generaran las decisiones que se tomaban en el 10. Este es un espacio que usted podía durar unos 40 minutos a una hora caminando a pie, súper increíblemente grande, lo cual hace, digamos, que usted tenga que manejar su tiempo bastante eficientemente, porque pasar del punto 4 al punto 9 toma bastante tiempo. Son muy, muy grandes, con decenas y no cientos de actividades pasando simultáneamente. Bueno, y muchas de esas dinámicas son históricas y se repiten, y hay cierto, tal vez, positivismo por un lado y también cierto negativismo por el otro, entonces hay que saber muy bien manejar cuándo una noticia es realmente positiva y cuándo realmente es tal vez un greenwash o nada más una actividad, algo que están queriendo enmascarar, y eso, para eso hay que conocer su tema y conocer la discusión. Pues las discusiones se toman en lugares como estos, en diferentes salas plenarias y demás, para que tengamos una idea, digamos, de qué tan grande estamos hablando de estos procesos. Son procesos usualmente, y por eso yo siento mucha resistencia cuando hablan de que qué fácil, hagamos todo virtual, cuando son procesos de 20,000 personas reunidas por 2 semanas, trabajando 12 horas o más seguidas. Los negociadores usualmente trabajan tal vez jornadas de casi 16 o más horas al día, especialmente en la segunda semana. Por ende, volver a esta reunión de 20,000 personas de 14 días seguidos de negociación virtualmente, no solo es un reto para quienes quieren seguir y participar, sino en sí para la virtualización en sí mismo del proceso. Las plenarias son unos espacios súper enormes, como
tipo salones increíblemente grandes donde caben todos los representantes del país y atrás la prensa y las ONGs, y ahí es donde uno puede observar. Hay que entrar con tiempo, se cierran, hay cupo limitado, entonces hay que estar muy al día de cuándo puedo accesar y cuándo va a pasar y a cuáles quiero yo esperar y gastar media hora para estar de primero y poder entrar. Luego están los diferentes eventos paralelos que hacen los diferentes, digamos, los países no hacen eventos paralelos, siempre ocupan un socio de la sociedad civil, entonces eso genera como esa necesidad de interactuar. Hay acciones, se llaman acciones, que son protestas permitidas y preorganizadas, que hay que pedir permiso a la Secretaría, y se pueden hacer también afuera, pueden haber protestas. En la última COP hubo una acción no planificada y sin permiso, porque ese era el nivel de enojo y de disolución, de emergencia que tenía la sociedad civil, y por ejemplo fueron forzosamente removidas muchas personas de la sociedad civil por la policía de Naciones Unidas de la Convención Marco, y eso fue todo un hito, digamos, en cuanto a eso. También hubieron cosas como de repente el secretariado dejó de permitir que las ONG repartieran su periódico diario que se llama El Eco, porque argumentaron que el papel que era una COP sin papel, entonces no se podía repartir. Entonces, digamos, hay diferentes presiones e incidencias y acciones políticas que también se desenlazan en la COP. Hay una gran exposición mediática, aparte de las conferencias de prensa. Las ONGs y los países pueden hacer conferencias de prensa, se convocan, la prensa de todos los países van, yo he participado en algunas, y es algo, digamos, que es normal que pase todos los días para diferentes temas. Los países y las empresas pueden tener pabellones para exponer diferentes tecnologías, para hacer eventos dentro de esos, reuniones estratégicas, y simplemente generar espacios de socialización donde uno puede ir y conseguir, no sé, al presidente de tal país o a la ministra de Ambiente de Inglaterra, o etcétera. Entonces, son lugares donde también hay que tener bastante noción de que son útiles. La participación es sumamente desigual, la mayoría son hombres los que participan, la mayoría son de países desarrollados, como ya hemos visto. Entonces, también hay muchas narrativas que están escondidas. Por ejemplo, con Bolsonaro en Brasil, la sociedad civil brasileña tuvo que crear su propio espacio, porque obviamente Bolsonaro no iba a darle chance a las ONGs para tener voz en lo que es, por ejemplo, viendo el desastre de NS que tiene Brasil actualmente. Nosotros, como ONG, hemos hecho muchos eventos paralelos con diferentes organismos nacionales, internacionales, con el CAF, con el gobierno de Argentina, con iniciativas de China, con iniciativas centroamericanas, con centros de investigación sobre diferentes temas. Y eso se trabaja, las ONGs tienen un sistema también en línea donde se gestionan esos diferentes espacios y se busca que generen espacios en conjunto. Nosotros, como trabajamos en empoderamiento climático, realizamos radio, podcast, escribimos, también damos entrevistas. Entonces, para nosotros, la comunicación, desde tal vez más artesanal como una ONG de base, es algo relevante, es algo que activamente hacemos, y también nos ha dado acceso. Por ejemplo, la foto del centro era un miembro importante de la delegación argentina. ¿Qué impacto ha tenido esta incidencia? Para nosotros, mantener el tema de daños y pérdidas ha sido relevante, nos ha permitido poder trabajar con otras ONGs y poder tratar de brindar que nuestras preocupaciones principales, como por ejemplo la importancia que tienen los impactos climáticos para Centroamérica, se mantengan en la agenda de las mismas ONGs, porque para las ONGs del norte global no necesariamente es relevante. Entonces, solo el hecho de tratar de generar capacidades y recordarle al gobierno costarricense que, por ejemplo, ha empezado a hablar sobre daños y pérdidas, impacto climático recientemente, es algo muy importante para nosotros y algo que nos hemos esforzado por los últimos 6, 7 años en que se tome en cuenta. Bueno, eso es parte de imágenes de cómo hemos incidido en las conferencias. También hay muchos reportes técnicos que pueden remitirse
a los procesos de toma de decisión de los órganos constituyentes, a todos esos diferentes flujos. Las ONGs remiten, muchos se llaman submissions. Nosotros también lo hemos hecho, especialmente en el tema de daños y pérdidas o participación. Y también hay diálogos bilaterales entre las ONGs, los gobiernos y la Secretaría. Nosotros también, y como muchas otras ONGs, tratamos de hacer activismo dentro y fuera de la conversión de las cumbres, y principalmente enfocados en poder dar a conocer una perspectiva latinoamericana, centroamericana, de qué es la gobernanza climática para nuestra región. Y eso es muy importante porque una vez hicimos el ejercicio de tratar de entrevistar dentro de esas 20,000 personas a 15, 20 jóvenes centroamericanos, y lastimosamente creo que conseguimos como 8, y la mayoría era porque ya eran los mismos 8 que ya sabían que conocíamos y con los que teníamos relación. Entonces, es muy difícil encontrar historias o posiciones o voceros y voceras de nuestras necesidades políticas en eso. Y nuestros gobiernos, lamentablemente, a raíz de la necesidad de financiamiento, de la influencia de la cooperación internacional, de la influencia de tener un espacio en las mesas grandes de toma de decisión, usualmente tienen narrativas que no necesariamente tal vez reflejan la urgencia o la necesidad que hay en los territorios. O que siquiera tienen que ver con las discusiones políticas en Costa Rica, por ejemplo. La carbono neutralidad para la política electoral en Costa Rica no es relevante. La descarbonización para la Asamblea Legislativa, igual que el Acuerdo de Escazú, son temas no existentes, pero para la política internacional de Costa Rica es súper importante. Entonces son esas desconexiones que muchas veces la prensa o la sociedad civil trata de contextualizar a las negociaciones desde la perspectiva de donde somos, y eso es muy relevante. Nosotros también hemos tenido como miembros de CAN Internacional, de esta red de ONGs, reuniones bilaterales con diferentes países, con Honduras, con Guatemala, con Costa Rica, durante ya te respondo, Diana. Podría ser, digamos, son espacios que aprovechamos mucho, no solo en el como, mira, ahí va la ministra de Ambiente, déjale hablarle 10 segundos sobre qué es lo que no nos gusta, lo que está pasando, para que sepa que estamos viendo el tema. También hemos tenido reuniones donde nos sentamos y sacamos una hora, media hora con un miembro de la delegación de un país y le decimos, mira, esto es lo que nosotros sentimos y esto es lo que nosotros vamos a publicar y esto es lo que nosotros vamos a hacer incidencia, porque esta es la perspectiva de nuestro grupo como ONGs centroamericanas o mundial, etc. Sobre la pregunta tuya, Diana, sobre que si la pandemia podría ser un tema de la siguiente cumbre climática como consecuencia del cambio climático, pues yo no me arriesgaría a eso, porque la ciencia para decir que hay una interacción, una causalidad sobre eso, no la he leído, y eso, digamos, nosotros como seguimos un enfoque basado en ciencia es muy importante, y creo que la pandemia es algo, digamos, muy reciente que podría tener alguna conexión, tal vez por la deforestación, es una de las narrativas políticas, la degradación natural que argumentan muchas ONGs. Nosotros todavía no hemos visto un estudio fuerte que nos diga que hay una causalidad. Sin embargo, la pandemia como un elemento más de desigualdad para el sur global, por el acceso a vacunas, para los obstáculos para la adaptación, para los obstáculos, la adaptación al cambio climático, porque es un elemento más dentro de los retos de desarrollo que tienen que afrontar países como los nuestros en materia de cómo se transforman energéticamente, cómo transforman sus ciudades, cómo se adaptan al cambio climático. Pues claro, la pandemia es súper relevante, porque posiblemente no sea la única que vaya a pasar en nuestras vidas, posiblemente se repita, y pues lo que ha dejado la pandemia es claro que hay una desigualdad impresionante, que ya sabíamos que estaba ahí, pero que tal vez, por ejemplo, temas como la pobreza, sí, ya estamos tan acostumbrados que lo damos como resuelto. La pandemia nos ha recordado que esa desigualdad y esa disfunción socioeconómica está presente y nos afecta nuestra vida diaria. Y eso, como vimos, el tema de desarrollo es un tema de la cumbre climática. Ya para finalizar, y creo que con esto quisiera mostrarle digamos, la primera parte son los temas principales que yo siento o narrativas principales que se va a abordar en la COP26. El artículo, digamos, hay una cosa que se llama el libro de reglas, que es como el reglamento del Acuerdo de París.
y eso se ha venido tomando diferentes decisiones estos años sobre cómo implementar el Acuerdo de París. Lastimosamente, eso no se ha logrado cerrar, primero porque el artículo 6, que es sobre el cómo se va a mitigar, ha tenido mucha discusión y se vino la pandemia encima. Entonces, el artículo 6 del Acuerdo de París tiene que ver sobre los dos tipos de mecanismos de mercado que quieren implementar, incluyendo ese mecanismo de desarrollo sostenible y un mecanismo de no mercado que nadie sabe qué es. Entonces, esas tres cosas guían cómo se debería implementar la mitigación y cómo deberían funcionar esos mercados de carbono. Eso nadie se ha puesto de acuerdo y tras de eso la pandemia no nos ha dejado cerrar el proceso. Eso no quita que cada país de por sí tiene sus compromisos nacionales y debería per se buscar cómo reducir sus emisiones sin que eso haya tenido que ser un motivo para que no emitan un NDC. Pero eso es uno de los puntos que todavía se mantiene en la agenda para ya cerrar como el proceso de negociación del Acuerdo de París y que solo sea implementación. Financiamiento de daños y pérdidas, financiamientos para impactos climáticos, y es que no existe, entonces siempre es un tema. El nuevo compromiso climático de financiamiento, porque bueno, primero llegaron como 30 billones de los 100 que debieron estar el año pasado, y luego, bueno, ¿qué van a hacer el compromiso para los próximos años? Aunque, bueno, no cumplieron el pasado. Ese es otro tema. El reporte de síntesis sobre los 40 o 30 NDCs que enviaron este año, que hizo el secretariado, como, es un desastre, básicamente, dice ese documento, ¿qué va a pasar? ¿Y dónde están los NDCs que faltan? Eso es otro tema. Las estrategias de largo plazo es algo que Alok Sharma, el presidente de la COP, ha estado diciendo y que todo el mundo se está quejando sobre la carbono neutralidad, que les parece que es un fraude, que es mejor net zero, es mejor un cero absoluto, realmente que haya una descarbonización, que esos mecanismos de intercambio pueden ser falsos, etcétera. Bueno, y además porque no todos los países han enviado sus estrategias de largo plazo de descarbonización, entonces eso es otro tema y posiblemente eso es como lo que quiera sacar la presidencia de COP, como decir, vea esa declaración donde todos van a comprometerse a mandar. Ok, tengo tiempo todavía, pero bueno, igual ya casi voy terminando porque me importa más responder las preguntas. Entonces, por ejemplo, ese de Net Zero, estrategia de largo plazo, para mí es lo que yo creo que la presidencia de COP va a tratar de dejar como legado. Tal vez el artículo 6, pero yo no le veo a ellos con la habilidad, digamos, es solo Inglaterra, no es la Unión Europea, ya no tiene el músculo diplomático, entonces eso es una gran debilidad de esta COP, como por ejemplo la COP pasada con Chile, que estaba fraccionado y realmente no produjo nada. Esta COP va por ahí también, digamos, pero yo creo que eso de las estrategias de largo plazo también. Luego otra palabra clave que están usando mucho para el tema de resiliencia y con vender esa idea de soluciones basadas en naturaleza, que tiene que ver con impactos, pero a la vez no es realmente hablar sobre daños y pérdidas, ni sobre justicia, ni sobre compensación, sino como una vara más light, tal vez ese también sea otro de los grandes temas. Acá en inglés, de una publicación que sacó el presidente de la COP en The Guardian, ponen 4 objetivos que dicen que tiene la COP. Los otros son más como una lectura política de comentarios de la ONG, de ONGs y de cosas que sabemos que están ahí. Entonces, por ejemplo, en el Guardian específicamente habla sobre Net Zero para el 2030, o sea, los planes estos de descarbonización, lo pone el presidente de la COP, ¿ok? Similar. Planes para adaptarse a los impactos del cambio climático, que es esta idea de resiliencia, que por ejemplo pronto hay una cumbre ministerial que va a tener la presidencia de la COP. Entonces, eso está ahí. Inglaterra siempre está muy enfocado en Asia, en África, tal vez con esta visita que hizo a Costa Rica, relámpago, sin decirle a nadie, el presidente de la COP, tal vez quisiera involucrar a Latinoamérica. Sería importante tratar de crear esa narrativa y que realmente aborden el tema de impactos climáticos, aunque sea de manera superficial, pero que sea un punto en la agenda, porque ahorita no lo es. O sea, daños y pérdidas, impactos climáticos no es un punto en la agenda formal de la COP, no hay como un proceso que haya que hacerse, entonces es algo que debería introducirse de alguna forma. El siguiente es como bla para mí, que es motivar a los países ricos que den financiamiento a los países pobres, pero eso esta discusión de los 100 billones que no llegaron y la plata que deberían comprometerse a dar.
o sea, ¿dónde está la plata? En ninguna parte. Y luego, pues, esta cuestión que yo honestamente dudo mucho, que es que la sociedad civil tenga un rol fuerte en las discusiones climáticas. Nosotros, al menos como la Ruta del Clima, lo criticamos un montón, porque en Costa Rica vinieron, el gobierno dijo que avisó el día en la noche, justo cuando se bajó del avión el presidente de la COP visitando Costa Rica para una reunión bilateral. No le dijeron a nadie, no invitaron a nadie, no hubo ningún tipo de convocatoria, escogieron a dedo cuáles son las ONGs que representaban a la sociedad civil, escogieron a dedo cuáles son los empresarios, hicieron un tour de fotos y pues de ahí. Esa fue la participación de la sociedad civil. Es un mal precedente, digamos, para la COP, para la presidencia de la COP. Esperamos que mejoren, esperamos que aprendan, digamos. Hay una historia grande sobre mecanismos de participación que tiene, digamos, no es nada nuevo, pero también tenemos la historia de el aprendizaje de la COP25, donde un mes antes nada más cambiaron de continente la COP porque el presidente chileno estaba reprimiendo a la sociedad civil y dejaron todo votado. Entonces, digamos, ese nivel como de decisiones drásticas donde la sociedad civil no es relevante, se han dado. Lo vivimos ahora en Costa Rica, no es tan trágico, digamos, todavía pueden reformarlo, hacer otros espacios, pero sabemos que se pueden dar decisiones drásticas. La incertidumbre entre, por ejemplo, para la participación de la sociedad civil, no sabemos si va a pasar realmente la COP, no sabemos cuáles condiciones tiene, no sabemos si va a hacerlo todo o virtualmente, no sabemos cuáles son los procesos de participación que van a ser virtuales o no, no sabemos si van a dar acceso a vacunas, no sabemos si nos van a hacer pasar 2 semanas en cuarentena antes de poder estar en la cumbre, si vamos a Escocia. Por ejemplo, de repente reactivaron los procesos de diálogo sobre el artículo sobre empoderamiento climático, que es un esquema de negociación que tienen, una semana antes, sin avisarle a nadie de la sociedad civil para que se preparara. De hecho, pasó ayer y yo ni siquiera pude ir porque me confirmaron que sí me habían aceptado mi acreditación para participar en ese diálogo. El mismo día me llegó un correo, entonces yo no lo tenía en agenda. Entonces, toda esa dinámica, digamos, y aparte de los obstáculos de los procesos de virtualización que puedan tener por el idioma, por el acceso a banda ancha, por el conocimiento de esas plataformas que usa la convención, que son diferentes. Todo eso son discusiones, digamos, en torno a la participación de la sociedad civil que deberíamos tener, que algunos estamos tratando de tener, pero que hacen, por ejemplo, lo decía una noticia de Scottman sobre lo increíblemente y vulgarmente caro que está el hospedaje en la COP, 5 o 6 veces más caro de lo que yo he visto al menos. Me cotizaron un hostal para 4 personas, un hostal universitario en $6,000 por 2 semanas. Entonces, digamos, ese tipo de historias ya se están dando, ya se están reportando, y también para una participación que ni siquiera sabemos que si en noviembre realmente va a pasar o no, porque no hay ningún tipo de certeza. Entonces, esos retos, que también se aplica para ustedes como periodistas, porque tienen que buscar dónde hospedarse si quieren estar en la COP presencial, están ahí. Como decían, busquen un lugar donde quedarse que dé el reembolso completo, pero igual, digamos, la desigualdad de las vacunas, la desigualdad de la tecnología, la incertidumbre, son temas que están presentes y son parte de la historia. Muchas ONGs en la COP anterior perdieron dineros de transporte aéreo, perdieron reservaciones, que no dieron reembolso. Entonces ya es como algo que lastimosamente en estas últimas 2 cumbres, las barreras logísticas, ni siquiera profesionales para poder incidir o en el caso de ustedes, generar noticias sobre el proceso de gobernanza, pues están subiendo, a pesar de que de por sí, históricamente hemos tenido una participación menor, a raíz de los obstáculos contextuales que como personas y como organizaciones siempre hemos tenido. Entonces, espero que tengan alguna pregunta o haya podido responder las dudas que tuvieron, y eso era como lo que yo quería comentarles un poco sobre nuestra historia y lo que percibimos sobre participación. Muchísimas gracias, Adrián, por compartir con nosotros
toda esta información tan relevante y entonces le pediríamos a las y los colegas que si tienen preguntas o comentarios para poder ampliar contigo, vamos a abrir este espacio precisamente para dialogar. Entonces, si pudieran levantar la mano para irles dando la palabra, podemos hacer 2 o 3 intervenciones y luego podemos tener entonces las respuestas de Adrián. Vamos a empezar con una pregunta directa que pusieron en el chat, que me lo escribieron a mí, Adrián, y luego pues ya abrimos a este diálogo. Hay una colega periodista que pregunta sobre las posibilidades reales de que los periodistas centroamericanos puedan ir a una cumbre y cubrirla. Si las ONGs facilitan, digamos, que eso pueda suceder o lo deben costear todos los medios de comunicación que ahora están en una situación precaria. Sí. Desafortunadamente la precariedad es un status quo también para las ONGs. Sí conozco ONGs como Climate Tracker que han financiado o que tienen programas de becas. También hay otras redes de periodistas que dan becas para que los periodistas de diferentes partes del mundo incidan. Y tengo colegas, por ejemplo, Diego Arguedas o Katiana Murillo de Costa Rica, al menos, que han podido acceder a esas becas y han participado. Muchos van con apoyo, algunos, bueno, al menos los del norte van con apoyo de los medios de prensa, algunos van por su cuenta. Lastimosamente eso sí es muy caro y salvo por esos grants, que algunas ONGs o ONGs especializadas en apoyar la democracia, digamos, y el acceso a generar productos de comunicación, pues eso es como lo que yo hice, que algunos periodistas pueden hacerlo. En cuanto a acreditación, no es un problema. En cuanto a veces muchos de esos periodistas son partes de delegación y como voluntarios, etcétera. Pero sí, digamos, el reto es significativo. Muchas gracias, Adrián. Ya estamos entonces ahí para el espacio. Si quisieran hacer sus preguntas y pueden usar el icono de la mano o bien encender su cámara y directamente hacerlo. Aquí tengo otra pregunta, igual que me enviaron al chat. ¿Tú crees que realmente ha sido factible, Adrián, hablar de éxitos en las cumbres climáticas o realmente no se han llegado a decisiones relevantes que impacten en frenar el cambio climático? Ya. Yo creo que para evaluar resultados, hay que verlo de dónde está uno, digamos. Para nosotros en el sur, en los países como centroamericanos, que vemos los huracanes y las sequías cada vez más intensas, cada vez más fuertes, sabiendo que nuestras costas, en el Caribe, están poco a poco erosionándose y salinizándose, etcétera, pues, y sabiendo que las emisiones todavía no han encontrado un pico y siguen aumentando, pues yo diría que no, digamos. No veo, y no tiene que ver con la convención en sí o las negociaciones, porque al final ese es un proceso voluntario de los países en sí mismo, algo que estructuralmente tiene la convención y el Acuerdo de París, es que implica y necesita una voluntariedad de cada país para lograrse. Entonces, como espacio de diálogo para generar esas estructuras y procesos, me parece que es exitoso. No me puedo imaginar uno que no sea. Para los países como los nuestros, que tienen poco poderío económico y poca responsabilidad sobre las emisiones, ese espacio es esencial, porque no hay ningún otro donde pudiéramos presionar al G7, a los grandes emisores, con una cuestión rutinaria y tal vez tortuosa, como son las convenciones climáticas, a que nos digan por qué no están tomando las acciones que solo ellos pueden hacer. Solo ellos tienen control sobre la gran cantidad de emisiones que hicieron y solo ellos tienen el capital para poder
proporcionar fondos para adaptarse al cambio climático, para compartir tecnología. Entonces, para nosotros, sin esas cumbres, simplemente veríamos con la boca callada y sufriríamos los impactos. Esa cumbre nos da un espacio para pedir cuentas, incidir y presionar, pero más allá, digamos, de que haya, digamos, tenido resultados puntuales, sí, no lo ha tenido, y el positivismo tal vez que tienen muchos, por ejemplo, Cristiana Figueres y otros, pues se debe por eso tratar de motivar de que pase ese cambio sí o sí, pero a la vez, pragmáticamente no ha pasado ese cambio. Y eso es parte de cuando ya lo vemos desde un enfoque de derechos humanos, es una total injusticia y violación de derechos humanos. ¿Qué pasa? Lamentablemente todo esto no se da en torno de una discusión racional de justicia o derechos, sino se da en el torno de la realidad geopolítica en la que vivimos. Entonces, para esa realidad geopolítica en que vivimos, donde las transnacionales, aparte de los gobiernos, tienen mucho que decir, influenciar y hacer, las cumbres climáticas es lo mínimo que podríamos tener. Pero igual, lamentablemente todavía no hemos logrado ese clic significativo para decir de que nuestro futuro en Centroamérica está asegurado por las decisiones y las acciones que se están implementando, pues no. Adrián, tenemos también otra pregunta. ¿Cuáles crees tú que son los temas clave que identificas para Centroamérica en la próxima COP? Ok, yo tengo una visión, digamos, tal vez viciada por el trabajo que hacemos, pero para mí, sabiendo que tenemos muy pocas emisiones, sabiendo la urgencia de los impactos climáticos, para mí el tema de fondos no reembolsables, que no sean de seguros climáticos, que implica que las poblaciones pobres paguen, sea que sean de compensación o sean para nada desarrollo de proyectos en temas de adaptación y en tema de daños y pérdidas, porque daños y pérdidas es eso, que es el riesgo residual que queda a raíz de los límites de la adaptación, que los estamos viviendo y los vamos a seguir viviendo, que afectan a las poblaciones vulnerables, a las personas en condición de pobreza, a las mujeres, a la niñez, a las poblaciones indígenas y demás. Para eso ocupamos fondos, porque eso destruye nuestro desarrollo y lo va a seguir destruyendo porque desgraciadamente estamos en un lugar que por su condición socioeconómica, por su ubicación geográfica, los impactos del cambio climático van a ser particularmente fuertes y ya lo son y van a violar nuestros derechos. Lastimosamente, muchos de los países responsables por las grandes emisiones tienen o los recursos o esos impactos no se van a dar en la misma escala o magnitud. Entonces, para nosotros eso es importante. No quita que por medio de la mitigación podamos llegar a tener mejores sociedades con mejor desarrollo sostenible y también mejorar la condición de vida, si hay fondos para eso, o si implementamos los fondos que tengamos. Pero políticamente, para resguardar nuestra vida y para evitar y poder soñar, más bien para poder soñar un futuro aceptable para nosotros y un presente aceptable para las y los centroamericanos, los impactos climáticos es el tema que deberíamos estar abordando, aunque no sea el tema para el cual haya financiamiento. Posiblemente por eso deberíamos estar poniéndole atención, aunque muchos de los fondos de mitigación también sirvan para fomentar el desarrollo, que por ejemplo esa es para mí la estrategia de Costa Rica, liderar esa reducción de emisiones, aunque sea muy poca, aunque ya lo tengan resuelta por los bosques, aunque ya tengan la electricidad casi toda renovable, pues todos los fondos y acciones que hacen mejoran el desarrollo, mejoran la condición de vida. Y sin embargo, las comunidades en pobreza, las comunidades más vulnerables ocupan que Costa Rica tome posiciones políticas sobre los impactos climáticos y no guardar silencio como muchas veces lo hace. A ver, aquí tenemos otra pregunta de los colegas. Están hoy tímidos, no quieren poner su cámara, pero dice, los impactos del cambio climático, a ver, no, aquí me estoy confundiendo de pregunta. Dice, en estas cumbres unos pocos deciden sobre el mundo. ¿Qué otras estrategias se pueden implementar para posicionar los problemas del cambio climático en el sur?
En el sur y en el norte, honestamente, lo que se ocupa es democracia, porque las personas son las afectadas y la narrativa de que por medio de mi acción individual voy a detener el cambio climático tiene unos límites muy grandes y muy significativos. Realmente las emisiones de los ejércitos, las emisiones de las empresas de combustibles fósiles, las emisiones de las transnacionales, las emisiones que han beneficiado históricamente ciertos países desarrollados son las que pueden realmente detener y pues financiar la acción climática. Nosotros en nuestro país y en los países del norte lo que ocupamos es democracia para poder decir que el ambiente y nuestro futuro tiene valor. Y no solo que tiene valor, porque honestamente no creo que todo tiene que plantearse en capital natural o en términos monetarios, porque por ejemplo en impactos climáticos hay muchas cosas que se van a perder, daños no económicos que no tienen ningún valor económico, pero son imprescindibles para la vida. Por ejemplo, las personas que viven en la costa, si tienen que dejar su pueblo, las personas que viven en una isla, la pérdida del lenguaje, la pérdida de la cultura, la pérdida de su arraigo social a su territorio, porque usted tenga que emigrar, como lo hacen muchos centroamericanos, eso no tiene valor. Y lo vemos con los movimientos, digamos, de jóvenes, los movimientos sociales que van y vienen y toman o pierden más fuerza en todas estas negociaciones para presionar a los gobiernos. Y honestamente, para mí esa es la urgencia política, no tanto la ausencia de ciencia, porque ciencia hay, lo que es necesario tomar. Y en el tema de impactos climáticos, es muy difícil decir exactamente qué porcentaje de este huracán o estas sequías es motivado por el cambio climático, pero lo es, digamos, el punto es que tiene efectos negativos en la sociedad, por ende ocupamos una solución política. No ocupo saber con precisión exactamente qué porcentaje o qué causalidad y qué responsabilidad le puedo específicamente decir en dinero le toca a Estados Unidos por los huracanes que tuvimos estos meses, o la sequía o la pérdida de territorio por erosión. Eso me es irrelevante. Lo que yo ocupo es una solución política porque sabemos que el problema existe y mata personas y destruye nuestro bienestar. Entonces, digamos, para eso, que son discusiones políticas, que nuestros gobiernos ni siquiera están realmente tomando, que electoralmente en las decisiones nacionales no son relevantes, lo que ocupamos es que se vuelvan relevantes y que podamos ver cómo el cambio climático afecta a nuestros negocios, afecta a nuestra calidad de vida y se ve reflejada en el futuro que podamos tener en términos de desarrollo. Y para eso ocupamos democracia ambiental. En muchos países, como en Europa, en países de Europa, por ejemplo, eso es algo que se da, y está bien, y ojalá se dé más porque tienen poder de decisión, pero es algo que nosotros también tenemos que tener por simple dignidad. Muchas gracias, Adrián. Tenemos otra pregunta. ¿Le parece que dado que el cambio climático no es como la pandemia de COVID, porque se sienten sus efectos, pero extendidos en el tiempo, esto hace que los gobiernos no tomen al cambio climático con la importancia que tienen? Igual, nuestros gobiernos nos deben una buena gestión de la emergencia por la pandemia, pero en el cambio climático nos deben más. Sí, digamos, hay dos tipos de impactos climáticos. En esa palabra en español nunca la logro, pero se llama slow onset, que son los que van pasando en el tiempo lentamente. Por ejemplo, eh, mi lugar favorito en Costa Rica es Cahuita, y hay un parque nacional, y es un pueblo de una comunidad afrodescendiente, súper ligado a la protección de su tierra, que vive en la costa. Si se va al parque, lo primero que va a ver es estudios de cómo la mitad del parque va a desaparecer, que está súper interrelacionado con la cultura de esa comunidad, con el eje de negocios de la comunidad, y el pueblo en sí también está afectado y va a perder gran parte de su territorio. ¿Qué significa en el largo plazo? Puede variar. Eso, digamos, está pasando y ha pasado por la última década y va a seguir pasando poco a poco, pero no es, como pasa tan lento, es un poco difícil de decirle a las personas que están pensando en cómo comer, en cómo seguir su negocio, que le pongan atención. Y el gobierno, aunque sabe que pasa, aunque sabe que afecta a nuestro patrimonio, tiene otras prioridades. Hay otros impactos que son más violentos, que generan una respuesta más inmediata. Y a esos eventos, lastimosamente, también luego salen con la pregunta, con la respuesta que es muy difícil atribuir exactamente todo al cambio climático.
aunque tiene una parte, como por ejemplo pasa con migración. Es muy difícil decir que hay refugiados climáticos porque cuesta mucho decir exactamente qué porcentaje de la decisión que tomó la persona realmente sería reflejado en el cambio climático o tiene una relación directa. Pero está ahí. El punto es que está ahí. Y digamos, sí, a diferencia de la pandemia, que sabemos que también es efímera, gracias a Dios, va a terminar algún día por la vacuna, es algo que políticamente es más manejable, pero esto como es más a largo plazo, que donde toma una política de Estado, una política electoral, es donde los gobiernos pues sí nos deben. Y el cortoplacismo y pues la falta de cultura política, tanto dentro de los mismos gobiernos, dentro de los mismos partidos políticos y también dentro de la ciudadanía, es un gran problema. Pero sí, la deuda es enorme. Otra de las preguntas que tenemos es cómo hacer para las acreditaciones, si hay algunas ideas que tú nos pudieras dar para ver cómo se pueden acreditar los periodistas y las periodistas para cubrir la próxima cumbre, a quién acudir como para tener, digamos, el seguimiento y lograr participar. Vayan a la página web de la Convención Marco de Cambio Climático, donde dice observadores, en una sección sobre prensa. Hay un correo específicamente donde ustedes se pueden suscribir para que les manden avisos de cuándo específicamente, en qué momento deben registrarse. Hay una plataforma en línea que deberían tratar de acceder. No sé si ya se puede o todavía no. Y estar pendiente de eso, digamos, es estar visitando eso. Básicamente eso es como funciona. Como todavía no se sabe si va a haber o no COP, el momento exacto cuesta mucho es decirte las fechas. Anteriormente uno más o menos sabía a qué hora se abrían los procesos, cuándo había que ir reservando, y ya había toda una dinámica, al menos esa ha sido mi experiencia. Pero ahora, digamos, puede ser que pase en septiembre, puede ser que pase un mes antes, pero sí tal vez tratar de contactar a periodistas que tienen experiencia en esto, o simplemente contactar directamente a ese correo de la convención y estar visitando esa página de la convención para cuando hagan la convocatoria. Posiblemente pase muy simultáneo cuando ya abran las acreditaciones para las ONGs, cosa que todavía no ha pasado, lo cual también genera como este ambiente de incertidumbre de que si va a haber o no va a haber. Tenemos una pregunta adicional respecto del tema de los refugiados climáticos. Nos comentaban también en la sesión anterior que iban a presentar desde la Fundación Bol una publicación que tenía entre varios temas esta de los refugiados climáticos. ¿Crees que va a ser un tema relevante en la próxima cumbre? Y si pudieras explicarnos un poco más al respecto. Sí, el 7 de marzo estamos lanzando con la Fundación Heinrich Böll un libro donde analizamos los impactos climáticos, las diferentes formas en que se maneja desde los diferentes órganos de Naciones Unidas el tema de la movilidad humana, las implicaciones que eso tiene en el derecho internacional, las implicaciones que tiene en los derechos humanos, y cómo se maneja esa narrativa y cómo se incumple algunos de los principios del Acuerdo de París al responsabilizar a los países de origen de estas personas ejerciendo su derecho humano de buscar asilo y ejercer su derecho de movilidad, a pesar de que uno de esas razones, que cueste mucho decir en qué porcentaje es una razón, en qué porcentaje participó el cambio climático, en las razones que generaron esa movilidad, existe, y que también debería ser responsabilidad de la comunidad internacional y no, por ejemplo, responsabilidad solo de Honduras, o de Costa Rica o de Panamá, sino que el cambio climático está influenciando eso y es una responsabilidad internacional. Yo creo que es un tema, al menos Joe Biden tiró una decisión ejecutiva, o ejecutivo, como le digan los estadounidenses, respecto al tema de migración y cambio climático. Nosotros colaboramos con una ONG que se llama Climate Refugees, que acaba de sacar un informe específicamente para los Estados Unidos sobre este tema. Yo creo que para Centroamérica es un tema clave.
claramente hay personas que en algún grado del cambio climático les motiva a buscar cruzar fronteras para resguardar su seguridad y su dignidad. Eso es algo que pasa, eso es algo que debería de ser un tema, y la forma en cómo no se brinda protección internacional a estas personas y cómo tienen que arriesgar sus vidas para poder buscar ese resguardo es algo que no podemos olvidar, y también especialmente no podemos olvidar a las cientos de otras personas, miles de otras personas que por su falta de recursos no pueden irse, no pueden cruzar fronteras, sino más bien se quedan en su territorio soportando esas condiciones y esos impactos que lesionan su dignidad humana, de los cuales el cambio climático también es parte. Muchas gracias, Adrián. Colegas, no sé si entonces hay alguna otra pregunta que ustedes quisieran hacer a viva voz, y si no, vamos entonces cerrando la reunión con Adrián hoy, y le agradecemos. A ver. Creo que Ricardo me hizo una pregunta directa, entonces voy a ver si la puedo responder y cerramos. ¿Te parece, Marielos? Me parece perfecto, Ok, Adrián. se las voy a leer porque es un poco larga. Dice, las COP tienen un brazo técnico, que es el SAFTA, pero a menudo los gobiernos desoyen sus recomendaciones. A pesar de que estamos hablando de asuntos de vida o muerte, ¿dónde deberíamos buscar información para evidenciar el rol del público, del cabildeo de las grandes corporaciones con los gobiernos para sabotear avances, para justificar la imposición de limitaciones y restricciones? Digamos, todo este tema de desoír la ciencia fue algo relevante en la COP24, especialmente porque no hubo consenso para aceptar el reporte científico que creo que el IPCC remitió a la plenaria. Entonces sí hay cierta reticencia de ciertos países, especialmente los países productores de petróleo, a como consolidar, digamos, y seguir como los pautas de la ciencia, y se pretende que todavía hay campo para seguir ciertas prácticas y todavía hay tiempo, lo cual para mí no es cierto. Yo creo que hay grupos de activismo, de activistas, ONGs y centros de investigación que ven el rol, digamos, por ejemplo, de las corporaciones influenciando las negociaciones. Creo que algo si yo fuera a empezar el tema, vería como siempre hay, por ejemplo, en la COP25, y uno de los socios de la COP25 era una petrolera, digamos, ¿qué influencia eso tuvo? No sé, otras petroleras buscando lavarse la cara como BP, por ejemplo, y metiéndose en el tema climático. ¿Qué presencia tiene, digamos? ¿Con quiénes se reúnen? ¿Cuántos delegados están? ¿A quiénes están financiando? ¿Qué informes están financiando? ¿Qué presencia tienen los gobiernos? Digamos, ese tipo de cosas sería interesante buscar. También me imagino que ya hay otras investigaciones que uno podría profundizar sobre la influencia de las transnacionales. Yo creo que también tiene mucho que ver con el apoyo en sí que reciben en la misma organización de la COP, de ahí, digamos, es como lo más de encimita, y luego empezaría a buscar hacia abajo. Ahora surgió otra pregunta más. Bueno, una es muy práctica y dice que si el enlace de este informe que mencionas y que se va a presentar, si lo pudieras proporcionar, y también cómo hacer para participar en esta presentación. Entonces, quizás si no lo tienes ahora, me lo puedes enviar y yo se los hago llegar a través del chat a las y los colegas, o nos puedes contar si ya hay un enlace. Sí, hay un enlace, digamos, está en el perfil de Twitter, porque nosotros todavía no lo hemos compartido, de la Fundación Henry Ford de El Salvador, pero si me das, y se los voy a compartir de una vez acá en el chat, pueden registrarse, para poner a todos, con este link. Es un registro en Zoom. Es a las 9 de la mañana, hora de Centroamérica, el 7 de abril. Ahí se pueden registrar y pues ya quedarían notificados. También si gustas, María, los voy a pedirle a la fundación que les mande un correo a ustedes para invitarles y que les mande como más información al respecto.
Justamente, y una pregunta final, Adrián. Un colega del Salvador pregunta si, por ejemplo, en las cumbres se abordan temas específicos sobre poblaciones muy vulnerables, como por ejemplo niños y niñas que dejan sus países y que son migrantes no acompañados, o por ejemplo situaciones específicas de mujeres o de comunidades en donde el mar está avanzando y están desapareciendo. ¿Son esos temas que se colocan en las cumbres climáticas o son solo los grandes temas de los que se hablan, pero no las situaciones específicas de estos grupos en alta vulnerabilidad? Digamos, esa respuesta tiene dos lógicas, digamos. Dentro de el proceso formal de negociación o de avance, eso depende de si, por ejemplo, hay algún proceso que está viendo el tema de impactos climáticos. Por ejemplo, en la COP24 estaba el proceso de revisión del mecanismo de Varsovia sobre impactos sobre daños y pérdidas. Posiblemente ahí se abordó de alguna forma. Aparte de eso, no necesariamente hay un punto de agenda para esta COP que vea eso, pero sin importar eso, es incidencia climática sobre esos temas. Nosotros coordinamos con colegas de las islas del Pacífico sobre específicamente incremento del nivel del mar, el tema de las islas, el UNICEF y otras organizaciones como lo que se llama Plan u otras, trabajan en el tema de la niñez y los impactos. ONGs como Climate Refugees y nosotros este año vamos a trabajar el tema de migración y hacer incidencia en esa temática, y hay muchos otros que históricamente lo ven, y ahora en el tema de la vulnerabilidad. Los estados lo hacen, por ejemplo, de alguna forma dentro del foro del Climate Vulnerable Forum, ver el tema de vulnerabilidad. Entonces, en lo que son eventos paralelos o conferencias por aparte que pasan en la COP o afuera de la COP, o pronunciamientos o discusiones o diálogos que se hacen bilaterales o dentro de los eventos paralelos con gobiernos, los temas son abordados. Este tema, como viste, la COP26, la presidencia tiene el tema de resiliencia como uno de sus objetivos, podría llegar a ser parte de ahí, que sea parte de la agenda, es parte de la incidencia política que hay que lograr dentro. Entonces puede que no sea un tema principal dentro de los procesos de gobernanza oficiales de la COP, pero puede que la presidencia lo vuelva un ítem, digamos, que tenga algún rol dentro de las actividades que hagan, o que las ONGs junto con algunos gobiernos generen espacios para ver eso. Pero usualmente esos temas que mencionaste sí se tratan de abordar y sí se tratan de evidenciar. Tal vez en el contexto estadounidense, donde están los demócratas y hay más ONGs hablando, por ejemplo, para el caso de la niñez y la juventud que está migrando sola, sin acompañamiento a Estados Unidos, se aborde de manera crítica. Eso sería ideal, al menos nosotros como centroamericanos, como ONG, nos encantaría que eso y nos gustaría participar en promover que eso se dé, pero pues también puede ser que organizaciones de Naciones Unidas quieran abordarlo. Específicamente, no sé si lo harán, pero sí sé que se ha dado. Bueno, Adrián, muchísimas gracias entonces en nombre de los ciclos CAP, de las y los periodistas que integramos este espacio y de las organizaciones que lo promovemos, por estar con nosotros.